En un momento el panorama. De la mañana con 6 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le agradezco esta mañana al diputado José Dolores Espinosa May. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, de Protección Civil y Procuración de Justicia del Congreso de Tabasco, que ha aprobado una ley para evitar la difusión de mensajes de pánico en redes sociales. También a Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos, presidente y fundador de Mática, el laboratorio digital único en América Latina que se dedica a esto, y al abogado Joel Gómez Treviño. Él es presidente y fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Vamos a hablar de qué, de este caso que ha causado tanta polémica, sobre todo en las redes sociales, pero más allá de esto, en distintos medios de comunicación. ¿Qué pasó? Estos dos personas, dos tuiteros, que difundieron información falsa a través de Twitter, información que fue causa de pánico en Veracruz, y que ahora estas dos personas fueron localizadas, fueron detenidas y están enfrentando un proceso por terrorismo, y no recuerdo cuál es el otro cargo. ¿Podemos hablar de terrorismo en este caso? Hay una corriente, sobre todo en redes sociales, que no está a favor de que se sancione a quien use una red social de esta manera. Hay quien dice que es el derecho a la libertad de expresión. Hay quienes opinan, me incluyo en ese grupo, que la Internet, por ende las redes sociales, no pueden ser un territorio de impunidad. No pueden ser un territorio en donde cada quien haga lo que le dé la gana, sin importarle a quién perjudique y sin que pase nada. Estoy de acuerdo en que estos dos personas, pues tal vez calificarlos de terroristas sea exagerado, y tal vez la sanción de 30 años también sea exagerada, porque tampoco se les puede aplicar una sanción mayor, por ejemplo, que a un homicida, o que a un violador, o que a un narcotraficante. Pero tampoco es para que salgan a la calle tan campantes a seguir haciendo lo que les dé la gana impunemente. Primero, les agradezco, gracias Joel, gracias Andrés, y gracias al diputado José Dolores Espinosa. Buenos días, diputado. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por tomar la llamada. Bueno, ¿qué propusieron y aprobaron ustedes allá en Tabasco? Mira, creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Esta semana se aprobó en el Pleno una reforma al 312 bis del Código Penal para tipificar el delito de llamadas falsas. Ahora, ayer en el Pleno, en la Comisión Permanente, se le dio entrada a una reforma al artículo 367 del Código Penal, donde es referente a los medios electrónicos. Todavía se va a turnar a mi comisión, a analizarla, hacer un análisis a conciencia, aprobar el dictamen y bajarlo al Pleno. Lo que sí se autorizó esta semana, pues se bajó al Pleno y se votó a favor totalmente, es la adición del artículo 312 bis del Código Penal del Estado de Tabasco para tipificar el delito de llamadas falsas, en la cual nosotros hemos tenido ciertos problemas aquí en Tabasco, porque de las llamadas que se le hace a la Benemérita Cruz Roja, a Protección Civil, a Seguridad Pública, a bomberos, el 90% resultan falsas. Entonces hay una inconformidad de la gente que en realidad habla para alguna denuncia o algún llamado de auxilio, y se le interroga con varias cosas para verificar que la llamada sea en realidad una llamada de auxilio o una llamada de emergencia. Esto pues ha provocado cierta reacción aquí en Tabasco, pero creo que es algo pues relativamente necesario, porque imagínate nada más un 90% de llamadas falsas, tanto a las autoridades como a Cruz Roja, nos ocasiona muchos problemas, donde alguna vida puede estar realmente en peligro, y por atender una llamada falsa, pues tendremos consecuencias
desgraciadamente pérdida de vidas humanas. Entonces ustedes también están ya analizando o van a analizar el uso de las redes sociales del Internet para la difusión de mensajes que provoquen pánico o mensajes falsos. Efectivamente. Okay. Nosotros estamos, o sea, la propuesta del Ejecutivo es adicionar el artículo 367 al Código Penal, donde precisamente es referente a medios electrónicos. Ok, ¿qué quieren hacer ahí? Mira, ahí se pretende a las personas que usan los medios electrónicos para difundir mensajes, crear pánico o algo, una cuestión psicológica en la gente, se está proponiendo 6 meses a 5 años de cárcel y multas de 100 a 500 días salarios. Para quien use mal estos medios electrónicos. Efectivamente. ¿Y esto está en discusión todavía? Esto todavía se bajó ayer en la permanente, va a ser turnado a mi comisión para analizarlo, dictaminarlo y bajarlo al pleno. Supongo que ha habido reacciones en torno de esto. Efectivamente, sobre todo de parte de la prensa. ¿Y cuáles son? Pues sobre todo es una ley mordaza, que es una ley que va a impedir el derecho a la libre opinión, a la libre expresión, pero se va a analizar concienzudamente con especialistas, con asesores, con los diputados, para que salga una ley adecuada a lo que necesitamos, porque los medios electrónicos son precisamente para comunicación, no para difundir mensajes que produzcan alguna psicosis en nuestra gente. Ok. Está también con nosotros el ingeniero Andrés Velázquez, especialista mexicano en cómputo forense y seguridad informática con más de 10 años de experiencia en este tema. Es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad de La Salle en México. En 2006 fundó Mática, que es el primer laboratorio dedicado a la investigación de delitos informáticos en América Latina, con sede en la Ciudad de México. También está con nosotros el licenciado Joel Gómez Treviño, él es abogado egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona, tiene 2 diplomados nacionales y 4 certificaciones internacionales en materia de comercio electrónico, gobierno electrónico y propiedad intelectual. Hay que decir de entrada, gracias por estar aquí a los dos, hay que decir de entrada que en México todavía estamos en pañales en la legislación de este tema, ¿no? Bueno, específicamente en México no tiene alguna regulación que atañe a las redes sociales. Sin embargo, hay que ser honestos. Desde hace más de una década México se ha preocupado por temas relacionados con Internet y con comercio electrónico. Hay muchas leyes que regulan el comercio electrónico, la firma electrónica, los mensajes de datos, los delitos informáticos y muchos otros temas que están relacionados en estas áreas. Sin embargo, hoy por hoy no se cuenta con ninguna legislación en específico en redes sociales y en este tipo de actos de alarma social, como se les está llamando ahora. Por eso se cree que pues hay total impunidad, pero no. De entrada existe la creencia falsa de que lo que hacemos a través de la Internet o de las redes sociales, pues lo hacemos anónimamente, Andrés. Claro, y de cierta manera lo hemos platicado en otras ocasiones, que la gente trata de esconderse atrás de un equipo sin pensar que esto puede llegar a repercutir en que puede llegar a perseguirse, puede obtenerse información para rastrearlo y poder llegar hasta el punto de saber quién es, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos, estamos en esta mesa de análisis especial. 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos con la información. Le comento que hay un accidente en Fray Servando Teresa de Mier, entre Troncoso y Congreso de la Unión, en dirección hacia Topacio. Inundación afecta Avenida Central a la altura del Parabús, Ciudad Azteca en dirección hacia el Periférico. Un choque en circuito interior a la altura de Congreso de la Unión en dirección hacia el aeropuerto. El avance es bastante lento ya desde la calzada de Guadalupe. Ahora tenemos información en el Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad de México. Calzada Ignacio Zaragoza muestra lento desplazamiento de J. Bonilla al circuito interior. Viaducto muestra tránsito lento entre la calzada de Tlalpan y Avenida de los Insurgentes. Hasta aquí el panorama vial. La temperatura en este momento se mantiene en 15 grados y recuerda, hoy no circulan vehículos con engomado azul, terminación de placa 90 y permisos. Beatriz Ceballos para Panorama Informativo en 88.9 Noticias, información que sirve. 7 de la mañana con 16 minutos, continuamos en esta mesa con donde nos acompaña el diputado José Carlos Ocaña Becerra, presidente de la comisión, estoy diciendo una tontería, es el diputado José Dolores Espinosa May,
presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia de Tabasco, el ingeniero Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos y presidente y fundador de Mática, y el abogado Joel Gómez Treviño, especialista en estos temas, presidente y fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Estamos hablando del uso irresponsable de la Internet o de las redes sociales. Ese es el meollo. Internet o de las redes sociales. Ese es el meollo, ¿no? Decíamos, Andrés, creemos que al meternos a la Internet y hacer algo a través de las redes sociales, pues lo hacemos de manera anónima, que nadie va a saber quién lo hizo. Falso. De inicio, falso. Sí se puede saber, y no es difícil conseguirlo, quién y desde qué computadora se envió algún mensaje, alguna fotografía, etcétera, ¿no? Hay diferentes elementos y diferentes formas de hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí una de las cosas que se ha visto un incremento, por lo menos así es como yo lo veo, es que se está condenando al medio de Twitter, cuando realmente estamos hablando de un medio que en México, según últimas estadísticas, somos únicamente 4 millones los que hacemos uso de este tema. Pero también, por el otro lado, no hay una conciencia clara de que lo que yo pongo aquí va a representar y va a generar un movimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no es lo mismo que un estudiante ponga algo acerca de su universidad y lo empiecen a retuitear, a que tú, Alejandro, pongas algo en tu Twitter y lo empiecen a retuitear. Aquí el tema es de que no sabemos también como tuiteros, como usuarios de redes sociales, en quién confiar y qué retuitear y qué no retuitear, ¿no? Y en este caso, en el momento en que una persona tuitea acerca de que desde su perspectiva está viendo algo en particular, pues puede convertirse en una bomba de tiempo, y qué es lo que sucedió en este caso, ¿no? Porque además el mensaje hay que ser muy claro. Tal vez muchos hablen o hablemos a ciegas porque no leímos el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Tú lo tienes, Joel? Bueno, no fue uno, fueron cientos de mensajes. Aquí el problema es que el fenómeno se da en los que se denominan los curadores de contenido. ¿Qué es eso? Los curadores de contenido son aquellas personas que buscan constantemente, agrupan, organizan y comparten información en redes sociales. Esa es la función que de facto ellos estaban realizando, estos dos individuos. Entonces el curador es el que busca información, se enfrenta con una cantidad extraordinaria de información y la comparte. El gran problema, por ejemplo, de esta señora Marucci es que todo lo compartía como si fuera o proviniera de ella el contenido, cuando realmente lo que hacía era buscar en Twitter los hashtags relacionados con el asunto y los pegaba directamente en su muro como si ella estuviera escribiendo ese contenido. Entonces ahí fue un grave error, considero yo, de la señora Marucci, estar publicando estos contenidos como si fueran propios. En ocasiones un usuario me pidió que no dijera su nombre y dice esto, y ponía: helicópteros están sobrevolando el área de Veracruz a muy baja altura, y helicópteros están disparando y aterrizando en las escuelas, y de ahí se empieza a crear una histeria colectiva, una psicosis tremenda, y fue resultado de una falsa información que se compartió por redes sociales. De eso a que se puedan considerar terroristas hay mucha distancia. Creo que la distancia es abismal. Creo que lo que está haciendo el Estado de Tabasco es muy bueno, es una legislación moderada, es una legislación adecuada para el tipo de situaciones, y es imposible que pensemos en esta era en condenar a dos personas que compartieron información sí falsa y sí creando psicosis, que los pudiéramos considerar como terroristas. Ahora, hay que tener en cuenta que se les presentó al Ministerio Público con dos acusaciones, la acusación de terrorismo y la acusación de sabotaje. Finalmente se hace un análisis y se determina que la acusación de terrorismo no procede, no procede. Sin embargo, lo triste es que reclasifican el delito, y al reclasificar el delito lo convierten en terrorismo equiparado, que son un par de artículos después del 311, estamos hablando del 313, y lo malo de este asunto, mucha gente podría pensar, bueno, ya lo reclasificaron, a lo mejor ya les va mejor. No, resulta ser que con la reclasificación quedan exactamente igual, porque la reclasificación dice se considerará terrorista y se sancionará como tal al que quien haga señales o voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos, simulando la posible existencia de algunos de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarmas o zozobra, aun cuando estos no se produzcan. O sea, en cuestiones de pena está exactamente en la misma posición. Lo que pasa es que yo comparto la idea, la opinión de que no se les puede llamar terroristas a estas personas, no, de ninguna manera. Pero también debemos estar conscientes que verdaderos terroristas podrían hacer lo mismo que ellos hicieran, ¿no?
Pero sí habría que hacer una diferenciación ahí, clarísima. Diputados, yo creo que a ustedes les sirve mucho en Tabasco para lo que están planeando y discutiendo este ejemplo o este caso de Veracruz. Efectivamente, tenemos que actuar con mucho cuidado y créeme que a los compañeros que están en la mesa ahí, me gustaría tener contacto con ellos porque la opinión de personas valiosas como ellos va a ser muy importante para el estado de Tabasco. Ahora, es un hecho que estas dos personas en Veracruz difundieron mensajes falsos. Yo creo que ahí pudiera ser algo culposo, no doloso. Y pues son unos mensajes falsos que crearon cierta histeria o cierta psicosis, porque se tomó como algo cierto, se tomó como algo verdadero. Creo que también ellos tienen cierta culpa, pero habría que analizarlo legalmente perfectamente bien cuál fue su caso, su participación, que pudo haber sido pues no dolosa, sino ellos ahora sí que transmitieron un mensaje sin darle la verdadera veracidad o el verdadero impacto que iban a causar en la gente que lo estaba escuchando. Andrés, ¿hay algún parámetro, alguna legislación internacional que nos pudiera dar una orientación de por dónde irnos? No realmente, no hay algo a nivel mundial, ¿no? Hay hechos aislados que se están dando dentro de algunos países y hay casos donde sí se considera terrorismo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sabemos claramente que tú no puedes llegar a burlarte de la seguridad aeropuertaria cuando estás en un aeropuerto. Y eso sí se considera terrorismo, ¿sí? Pero lo especificaron de que tú no puedes llegar a hacerlo hasta ese punto, ¿no? O sea, ¿qué es burlarte? Por ejemplo, hay un hecho documentado acerca de un inglés que iba a salir de viaje, cierran el aeropuerto por mal tiempo, y entonces tuitea de que otra vez me quedé, voy a hacer volar el aeropuerto. Y en ese momento, pues obviamente, en cuestión de horas, pues ya tenía ya todo las agencias gubernamentales, y en ese caso sí se consideró terrorismo, ¿sí? Sin embargo, también hay otros casos donde, si bien empiezan a hablar del tema de terrorismo, y encuentran algo dentro de Facebook o dentro de Twitter, no lo consideran así hasta que no hacen una investigación y encuentran vínculos al hecho terrorista o al intento de generar terrorismo. Y entonces ahí es cuando realmente se considera, ¿no? En este caso, estas personas, hablabas tú de una mujer. Así es. La participación de la otra persona, del otro tenido, ¿cuál fue? La misma, lo que pasa es que ellos publicaron por diferente vía. Se trata de dos individuos, una de ellas es María de Jesús Bravo Pagola y otro es Gilberto Martínez Vera. Gilberto Martínez Vera lo hacía a través de Twitter y Marucci, o María de Jesús Bravo Pagola, lo hacía a través de Facebook. Entonces, cada uno utilizaba un frente diferente, por así decirlo, para esparcir esta clase de rumores. Hay que aclarar también que estos rumores probablemente, y estoy casi seguro de que sí fue, que no fueron generados por ellos. Fueron generados por una colectividad de usuarios de Twitter que empezaron a crear esta histeria o psicosis colectiva, y ellos lo único que hicieron fue hacerle el famoso retweet o compartir en Twitter. Pues con el RT uno se da cuenta que viene de otro usuario la opinión. Sin embargo, en Facebook no te das cuenta si lo único que haces es copiar y pegar. Es que acá, por ejemplo, habría que empezar por definir quién emite el mensaje. Exacto. ¿Qué credibilidad tiene? ¿Qué tipo de mensaje es? ¿Qué credibilidad y por qué lo hace? ¿No? Y si merece una sanción, ¿qué sanción? Y aquel que retuitea o que retransmite ese mensaje de cualquier manera, pues si también merece una sanción, si sería la misma o no. Estamos empezando un camino desconocido, pero no por ello no lo vamos a andar, ¿no? Porque he escuchado opiniones en ese sentido en las últimas horas. Vamos a una pausa, estamos en la primera panorama hablando de este debate que ha surgido en Veracruz y regresamos. Son las 7:30 de la mañana, 7:30, continuamos en 88.9 Noticias, hablando de este asunto de Veracruz, de este supuesto caso de terrorismo, de cómo manejar, qué hacer, qué no hacer a través de la internet y las redes sociales. Hemos sabido lo útil que son las comunicaciones a través de la internet y las redes sociales. Han caído gobiernos por ello, caso Egipto, caso Libia. Han servido estos instrumentos para
que la gente se comunique, pero también el abuso de ellos causa problemas. Y como decía Andrés Velázquez, el problema no es la herramienta, el problema es cómo usamos la herramienta, ¿no? Es como en el caso de la televisión, por ejemplo. Mucha gente sataniza la televisión y dices, no, a ver, espérame, la televisión sí, tal vez sus contenidos no son lo ideal, etcétera, etcétera, pero el problema es cómo usas tú la televisión, ¿no? El problema es que si tú le dejas la responsabilidad de entretener a tus hijos a la televisión, o de educar a tus hijos a la televisión. Y en este caso de las redes sociales creo que es lo mismo. ¿Cómo las vamos a usar? ¿Cómo las estamos usando? ¿Cómo queremos que nos sirvan? Porque tampoco se trata de llegar al otro extremo de restringir el uso de Internet como ocurre ya en algunos países, ¿no? Ni de coartar la libertad de expresión. Aquí sale mucho el tema, sobre todo en Twitter, nos estaban coartando el derecho a la libertad de expresión, no a la ley mordaza, etcétera, etcétera, pero hay que tener en cuenta que realmente lo que sucedió fue una irresponsabilidad muy grande. El retuitear y el publicar en Facebook esa cantidad de contenidos, todos desde luego 100% alarmantes y de una manera tan light o tan ligera, por así decirlo, es algo irresponsable. Como lo he dicho con anterioridad, esto no significa que sean terroristas, ni que se les pueda condenar por un delito de terrorismo equiparado, ni de sabotaje como pretenden hacerlo, pero tampoco pudieran pensarse que son totalmente inocentes, ¿no? Definitivo que causaron una controversia colectiva, y esto hay que ver cómo se regula de manera adecuada en las leyes. Insisto, me parece muy positivo lo que están haciendo en Tabasco. Tengo conmigo la propuesta de modificación al Código Penal, en donde se agrega un nuevo artículo 367 de alarma social, y este artículo dice: a quien por diversos medios orales, escritos, electrónicos o de cualquier otro tipo difunde información falsa con el ánimo de causar alarma, perturbar a la paz pública o el orden constitucional, se le impondrá prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 500 días. Esto nada tiene que ver con los 30 y 20 años que les quieren poner. 30 por el terrorismo equiparado y 20 por sabotaje. Me parece desproporcionado. Totalmente. Me parece desproporcionado, pero sí, insisto, la Internet o las redes sociales no pueden ser un territorio de impunidad. Para nadie. Para nadie. ¿No? Hablábamos en el corte del papel nuestro, de quienes estamos al frente de un micrófono, y también a través de Twitter me mandaron unos mensajes y decían, bueno, ¿y qué pasa con los periódicos, por ejemplo? Que el 28 de diciembre es clásico que publiquen notas falsas por ser Día de los Inocentes. Yo creo que se trata de ser muy claros. El problema es qué provocas con esos mensajes, ¿no? Con esas bromas o sea, ¿cuál es tu intención? Y si lo que provocas es pánico, eso puede desencadenar una tragedia, ¿no? También. Yo platicaba ayer con alguien sobre esto, le decía, imagínate que en una casa una señora mayor está escuchando la radio y de pronto o está metida en la computadora, ¿no? Porque ya las personas mayores también usan las computadoras y leen balacera en no sé dónde. Esa persona, si es hipertensa o diabético, puede tener problemas graves de salud, puede perder la vida. Y si eso ocurre, ¿a quién responsabilizas? ¿No? A esa persona le causaron la muerte, de una manera indirecta si quieres, pero no puede quedar impune una cosa así. También decía yo que cómo empezar a andar en este camino. Yo creo que con mucho cuidado, ¿no? Con pies de plomo, siendo prudentes, y cómo empezar a regular desde su punto de vista este uso de las redes sociales y los mensajes a través de ellos. Digo, y es muy importante, ¿no? Mensajes a través de ellos. Digo, y es muy importante, ¿no? O sea, ustedes como comunicadores, por ejemplo, tú, Alex, ¿cómo decides retuitear algo que te llega? Porque te llegan muchos mensajes y muchos de alerta y cuidado con aquello y acaba de suceder esto. Ustedes tienen que validar la fuente. Sí, siempre. Entonces, normalmente lo que hacemos es de que si vemos un tuit, por ejemplo, de alguien muy cercano, pues sí lo vamos a retuitear. A lo mejor sí, porque confiamos en esa persona. Claro. Pero si viene del amigo, del primo, del vecino que retuiteó, híjole, yo ya pensaría 2 veces.
porque eso sí podría llegar a ser una falta de responsabilidad del uso de las redes sociales y que podría llegar a lograr precisamente este estado alarmista de que algo está sucediendo y a lo mejor sí existe una repercusión, ¿no? Ahora, también la pregunta aquí sería, para ustedes como medios, ¿qué pasaría si ustedes difunden Yo creo que también merecemos una sanción, ¿no? En caso de que difundas un mensaje que cause pánico o que cause... Mira, ¿te acuerdas de Erika Wexler, la que era corresponsal de Televisa, de Jacobo Zabludowski en Israel? Cuando la guerra del Golfo, la primera edición de la guerra del Golfo, que ella metida en un refugio, en un búnker, por teléfono le empieza a decir a Jacobo Zabludowski, es nuclear, Jacobo. Estaban siendo bombardeados y el temor es que fueran bombas nucleares. Y ella desde ahí, es nuclear, es nuclear. Bueno, quedó un pánico, ¿no? Esta mujer no volvió a trabajar como corresponsal. Y en el caso de las redes sociales, ¿cómo 140 caracteres pueden llegar a cambiar completamente la vida de alguien? No, claro. Me preguntaban, ¿qué opinas de lo que acaba de hacer? No recuerdo el nombre de este colaborador que dijo de los ciclistas y que incitó a... Ángel Verdugo. Ángel Verdugo. Así es. ¿Y qué merece él? Una sanción, por supuesto. Ese cuate no puede estar otra vez frente a un micrófono. Lo usa de esa manera tan irresponsable. Y hablando de responsabilidad, el que tiene el poder de credibilidad tiene una responsabilidad enorme. ¿Sí? Muchas veces la gente busca que personajes públicos o personajes con mucha popularidad retuiteen noticias o retuiteen información. Hace ratito en el corto lo comentamos con Arely, en donde en muchas ocasiones nos vemos o nos enfrentamos con tuiteros que nos dicen, ¿por qué no retuiteas la información? ¿Por qué no le das retuite a lo que te estoy enviando? Bueno, la respuesta es porque no sé si sea verídico. Claro. ¿Para qué voy a retuitear algo que puede causar una conmoción, que puede causar alarma en el público, si no me consta que está sucediendo? No tiene ningún caso hacerlo. Y ya vemos lo que sucede, como sucedió en Veracruz. Mencionabas tú, Alex, el ejemplo de la señora que tiene diabetes o tiene un padecimiento del corazón, pues le puede causar un daño indirecto. Pero ¿qué pasa si en Veracruz ese tumulto de gente pudo haber atropellado o matado a alguien por la psicosis colectiva que se generó? Pudo haber sucedido, afortunadamente no sucedió. Pero imagínense si hubiéramos llegado a ese extremo en donde derivado de la psicosis se haya provocado la muerte de una o más personas por esa histeria colectiva. Ahora, hay que ser muy claros. No estamos condenando la difusión de información cierta a través de estos medios. Estamos condenando la difusión de información falsa. Porque es información falsa que causa pánico, que causa psicosis. O hay maneras de comunicarlo. Hay maneras. También si usamos las palabras, como lo comentamos también hace rato, supuesto, presuntamente, nos llega cierta información no corroborada en relación a tales hechos. Ese tipo de cosas son muy diferentes. A nosotros nos pasó, no sé si ya lo dije al aire, ya nos pasó cuando el autobús de escolar el lunes de Huixquilucan, que nos llegaba la información a través del internet, de las redes sociales, y no teníamos confirmación oficial. Había fotos también, ¿no? Nos mandaban fotos del autobús baleado, pero preguntábamos a la policía, ¿a quién más le pregunta? A la policía. Y la policía decía, no tenemos nada, no hay información, hasta que llega un momento en que es tanta la cantidad de mensajes que te llegan que dices, a ver, nos está llegando esta información, no sabemos si es cierta o no, la autoridad dice que no sabe nada, tómelo con reserva, pero está pasando esto, etcétera. Estás informando de algo que está pasando. ¿Qué está pasando? Hay mensajes que hablan de un hecho grave que no está confirmado, y lo estás diciendo, en el ánimo de informar, pero sin causar pánico. También hay que tomar en cuenta el contexto político local o el contexto social local. Yo tengo muy buenos amigos veracruzanos, les mando un cordial saludo a todos, y me estuve informando mucho de esto y me dicen, Joel, ¿sabes qué? Es que sí es cierto, la gente con Veracruz vive con miedo. Es cierto, los helicópteros pasan a cada rato al ras de casas. Es cierto que hay tanquetas en las calles, hay una extraordinaria psicosis por la violencia. Entonces, cualquier elemento, por pequeño que sea, que tú le agregues a esos elementos con los que ya están viviendo, es un detonador muy importante. Entonces, bajo esas circunstancias debemos ser todavía más cuidadosos y tenemos que ser más responsables con la difusión de la información. Insisto, no se trata de ocultar lo que está pasando. Así es.
Para en lo absoluto. Inclusive en Twitter están llegando muchos comentarios. Luz Elena Vargas dice, creo que el problema radica en que no hacemos uso de las redes sociales con responsabilidad. Exactamente. También me llegó otro mensaje hace rato que me gustó mucho. Esas dos personas no son tuiteros. O sea, son dos adultos que sabían lo que hacían. ¿Tú qué opinas, Andrés? Completamente de acuerdo. Y yo pondría otro elemento antes de que nos vayamos al corte, pero que es el hecho de por qué aquí sí hablan de la policía cibernética, se hace todo un movimiento, presentan pruebas digitales y en otros casos no. ¿Cómo qué? Crimen organizado, claro. o sea, todo lo que estamos viendo allá afuera, ahorita sí vemos como a partir de una computadora, porque en el auto de formal prisión así viene, ¿no? Que analizan las computadoras de estas personas donde efectivamente se encuentran los mensajes, ¿no? Y ellos no desmienten los mensajes a final de cuentas. Pero entonces, ¿cómo estamos decidiendo utilizar las pruebas digitales en todo esto, no? Sí, pero insisto, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y me gustaría que platicáramos un poco de cómo debería ser esa legislación y cómo a través de las redes sociales y a través del internet sí se puede llegar a dar con el responsable de emitir mensajes, correos electrónicos, fotografías, documentos, etcétera, que constituyen tal vez un delito, ¿no? Claro. ¿Comenzamos, Andrés? Pues mira, yo creo que aquí hay varios elementos, ¿no? O sea, bajo la perspectiva de cómputo forense se puede llegar a realizar una investigación sobre cualquier medio electrónico que nos permita llegar a presentar pruebas que sean válidas dentro de un procedimiento legal. Obviamente hay ciertos elementos como cadena de custodia y demás. Sí es importante el poder llegar a explicarles a todos los que nos están escuchando que si bien parece muy fácil, si hay ciertos elementos que podrían llegar a convertir la investigación un poco más difícil, ¿no? En este caso en particular, ambos, los dos personas que están hoy en la cárcel en Veracruz, utilizaban sus nombres reales y tenían fotografías reales. Y se dice que están haciendo una investigación sobre un grupo adicional de los cuales son alias, no tienen nombres. La forma en cómo hicieron la investigación, como debería de ser, utilizando los medios legales de solicitar por medio de un orden judicial a Twitter, quién es el que registró la cuenta, de dónde la están utilizando, a lo mejor no se ha completado, ¿no? Entonces quizá a lo mejor incluso veamos nuevas cosas y que a lo mejor desde mi perspectiva, ¿por qué ya metieron a dos? Ya hay todo un proceso cuando al final de cuentas se puede llegar a haber más involucrados, ¿no? No estoy diciendo que al final del día estas personas, y como ya lo dijo Joel, ya lo dijeron ustedes, no hicieron bien en cuestión de lo que postearon dentro de la red social. El tema es de que está manejado muy raro. O sea, desde mi perspectiva está manejado muy raro y creo que sí es motivo de análisis como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Ok. ¿Cómo te gustaría, Joel, tú como abogado, que se diseñara una legislación que regule esto? Mira, es muy delicado pensar una legislación que regule redes sociales. De inmediato puede prestarse a lo que conocemos como leyes mordaza, ¿no? Buscar la represión del gobierno a través de instrumentos legales que les permitan acallar voces que buscan demeritar o restar credibilidad al gobierno. Entonces, desde esa parte siempre es muy delicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues buscando que la redacción sea responsable y que los castigos y las penas sean proporcionales. No podemos pensar en que alguien por dar 5 retweets o 100 retweets sea considerado como terrorista y vaya para 30 años a la cárcel. Eso es totalmente inequitativo, es injusto y yo creo que sí merecen estas personas un castigo porque actuaron de manera irresponsable, pero de ninguna manera se les puede considerar terroristas. Hay que tener mucho cuidado en la manera como se tratan estos asuntos. Insisto, ya tenemos un muy buen ejemplo con Tabasco. Ojalá que se pudiera esto analizar en otros estados, inclusive a nivel federal, para ver que el paraguas legislativo sea a nivel federal. Vamos a una pausa. Panorama informativo. A ver, pregunta. Nos queda poco tiempo y yo quisiera hacer ya perfilar una conclusión. Por ejemplo, aquí me están preguntando, ¿y los perfiles artificiales en las redes sociales? Al final de cuentas no tienen un nombre, no tienen una imagen, a lo mejor o son falsos. O son completamente falsos,
pero deja rastro. O sea, hay que acordarnos que, y como en todos estos CSI y Criminal Minds y demás, todo deja rastro, ¿no? O sea, sí existe, pues. Sí, entonces podemos llegar a saber la dirección IP, que está ligada a lo mejor a un teléfono celular o una casa. Obviamente aquí muchas veces dependemos de los proveedores y yo creo que es algo que hay que decirlo, ¿no? Nos hace falta el de que los proveedores tengan también una ley de que guarde la información durante cierto tiempo, ¿no? Pero que de que es posible, es posible. O sea, cualquiera que tiene un perfil falso o envíe fotografías o documentos o correos electrónicos o mensajes desde una computadora de escritorio, desde un iPad, desde un teléfono celular, se le puede encontrar. Sí. O sea, no es anónimo. No. El problema real en ese punto son los lugares públicos. Las universidades, los cibercafés, todo aquel lugar donde proveen una conexión gratuita de internet y anónima tiene un problema. Los famosos cafés, no voy a decir por el nombre para no dar el gol, pero hay cafés donde te dan internet gratis y todo el mundo está conectado en internet todo el tiempo en esos cafés y nadie se registra. En tu papelito, en tu ticket de compra-venta, ahí viene tu clave y tu password para entrar y desde ese momento eres un usuario anónimo. Entonces, no importa el que pensemos que pueda ser registrable cuando se hace desde un dispositivo fijo como un teléfono, como una laptop de casa, una desktop, pero cuando lo haces desde un lugar público con una IP dinámica que se crea al momento de conectarte, yo creo que es más difícil, aunque me estoy metiendo a terrenos específicos de Andrés y a lo mejor estoy diciendo algo que va fuera de lo tradicional o de lo normal. ¿Sí? No, digo, a final de cuentas es una operación, pero, por ejemplo, ya estamos hablando aquí de criminalística y de cosas mucho más complicadas, ¿no? No siempre te conectas desde un lugar como un cibercafé o un lugar donde tiene una red pública. O en algún momento hiciste una conexión desde otro lugar o te conectaste al mismo tiempo a otra cosa que te permite llegar a vincularte. O sea, siempre hay maneras, ¿no? Que es algo que se conoce como el principio de Lockhart, ¿no? Ok. ¿Qué tantos delitos se cometen a través de la internet, de las redes sociales? Hay que recordar que el internet, las redes sociales es un medio. Entonces podemos llegar a encontrar fraude, podemos llegar a encontrar pornografía infantil, podemos llegar a encontrar prácticamente cualquier terrorismo, narco. Claro, o sea, es un medio. El crimen organizado está haciendo uso de las redes sociales para poder llegar a comunicarse. En algunos casos estamos encontrando incluso grupos extremistas que lo que hacen es compartir información también por medio de estas tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que cegarnos al hecho de que puede llegar a ser una herramienta, al igual como cualquier otra, que puede ser utilizada tanto para bien como para mal, ¿no? Sí, claro. Joel, ¿qué te gustaría o qué es lo urgente desde tu punto de vista que habría que regular o legislar de las redes sociales o de internet? Bueno, de internet hay varios temas pendientes que tenemos sobre la mesa. De hecho, tenemos con Andrés trabajando muchos años en temas cibernéticos. Y uno de los temas más importantes es la legislación penal. México tiene regulados los delitos informáticos, tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, la mayor parte de la legislación tiene muchos huecos que hacen difícil y complicada la labor de persecución. No imposible, ojo, sí se puede perseguir a los criminales, pero es complicado cuando hay defectos en la ley. Sería muy importante que México se adhiriera al Convenio de Budapest, que es un convenio internacional creado en materia de cibercriminalidad, porque este convenio lo que viene a hacer es homologar y armonizar los términos legales en cuanto a qué es un delito informático y qué tipo de delitos informáticos deben de contemplarse en las legislaciones. Este convenio ya está aceptado en la Unión Europea, que son 27 países, y hay otros países que se han subido y se han adherido a este convenio. México fue observador, fue parte de este convenio, sin embargo no se ha adherido. Sería un paso muy importante para México que se adhiriera a este convenio para poder homologar el tipo de legislación que existe a nivel internacional en esta materia. En materia de redes sociales yo creo que es muy complicado legislar. Tenemos un buen ejemplo, una muy buena primera intención con la propuesta de Tabasco. Tal vez valdría la pena ahondar un poco en cómo puede regularse el tema de alarma social para evitar caer en extremos. Los extremos siempre son malos, ¿no? No hay que caer en represión, no hay que coartar libertad de expresión, pero sí hay que buscar la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Bueno, conclusión, porque nos queda un minuto, y agradeciendo por supuesto que nos hayan acompañado. Conclusión, el uso de las redes sociales no garantiza el anonimato. Siempre se puede saber quién está detrás del teclado o de la pantalla. Dos, el uso de las redes sociales implica necesariamente una responsabilidad. La internet o las redes sociales, insisto, no pueden ser
un ambiente, un mundo que le garantice impunidad a quien está ahí, ¿no? Claro. Andrés Velázquez, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Joel Gómez Treviño, gracias por haber estado también aquí. El tema nos da para muchísimo más, pero desgraciadamente el tiempo no nos alcanza. Gracias por la invitación y qué bueno que retomamos estos temas aquí, ¿no? Al contrario, gracias a los dos. Nosotros continuamos en la primera del panorama, no se vayan, tenemos más.